Buenas, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Tenemos aquí a los tres calvos y al medio y venimos hoy con una tarde llenos los puños de verdades. ¿Cómo les va? Muy bien, Hola, muchas hombre. gracias. ¿Cómo les va? Oigan, realmente pasamos de Asterix y Obelix, que eran lo más ligero posible, a una cosa absolutamente densa. Chiquita, pero densa. No, pero es muy bueno Muy Borges, bueno, hombre. muy, Uf. muy bueno. Cuente pues, Benny, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, escogimos el cuento de El Aleph de Borges. El libro se llama también El Aleph. Es yo creo que es el libro de pronto más famoso de Borges, ¿no? Junto con Sí, eso es Ficciones. posiblemente, como libro es el más comercializado Reconocido. seguramente. Consta de 17 cuentos y uno de ellos es El Aleph. Creo El que es el último. último. Sí. Con Cuento el que le da el cierra. título al libro. Sí, es como los discos. Entonces, una de las canciones le da honor al disco. Vamos a preguntarle al hombre de los datos qué significa el Aleph. Hombre, don Jaime, cuente. El Aleph es la primera palabra del alfabeto judío. La primera letra. Es la primera palabra, Letra. no, la primera letra del Letra. alfabeto judío y hace referencia a Dios, al todo. Y eso es de lo que nos habla en muchas ocasiones Borges. Oiga, gran muchacho el Borges de este hombre, ¿no? Yo creo que es el mejor. ¿El mejor qué? El mejor de todos. El mejor de todos. O sea, no hay escritor mejor que Borges. ¿Qué tipo Le para gana a escribir James a todos. sabroso? Sino que es una maravilla, es una Pues, delicia. ¿Qué? no, dale, por favor. No, quiero contar mi experiencia personal con Borges. Es que cuando empecé a leer por primera vez Borges no entendí nada. Me indigesté y dije, no, este tipo es horrible. ¿Cuál es la fama de este tipo? ¿Por qué le dan tanta bomba? Y abandoné. Y muchos años después dije, no, pero espérate a ver, volvamos a intentar a ver qué tal. Y ya como que ya entendía las referencias y todo y ya lo disfruté mucho y en este momento me parece que es una delicia. Y eso iba a decir yo que releyendo este libro, pienso mucho en vos por la gran profundidad de conocimiento que tiene Oye, nuestro bueno, amigo fue un Borges. placer, Oiga, hoy no estamos pues, fue un pero... placer. Imagínense Y la la imagen. belleza de Jaime, y la belleza de Jaime de Jaime hoy. afeitado, no, qué No. programa tan prolijo, muy prolijito el programa. No, es una belleza, hombre. Álvaro, continúa con tu disertación Y que alrededor para de... leerlo, tiene uno que tener un conocimiento bastante amplio para entender todo lo que está diciendo. Entonces, cuando hablamos pues de todos los intereses y de todo, siempre es bastante interesante ver que mucho de lo que él habla son temas que a vos te gustan muy particularmente. Sí, mucho. Bueno, a ver, yo leyendo, cuando cogí otra vez el Aleph, que es de pronto el que vamos a hablar más, te digo que para uno entrarle, pues yo acostumbrado a lo que estaba leyendo hasta ahora, Veníamos de Asterix. bastante ligero, ¿no? Y todo el resto de cosas. Hoy en día que no quiero películas pesadas, que yo soy, póngame a reír, póngame lo más fácil. Estás en esa onda de no quiero pensar, soy un imbécil, déjeme así, no me moleste. No necesariamente soy un imbécil, pero sí quiero divertirme y no Se vio quiero, Bridget no quiero Jones algo la tan semana denso. pasada y le pareció muy densa. Dijo, no, ¿Cómo? Bridget Jones me pareció... Bridget Jones está muy densa. Una cosa, Los pero diarios de la terrible. princesa. Coge No, uno el Aleph pero y pero si tiene es, uno si que es hacer una pausa, tiene que hacer una pausa y entonces llegar uno, tomar airecito y recordar que esto es una vaina que realmente, o sea, que es un tipo que escribe filosofía. Yo digo que básicamente es filosofía por encima. Pero le pone mucho humor al asunto. No, le pone humor. Las historias son muy bacanas. Hay unas historias muy interesantes. Acá, por ejemplo, hay la de Emma Swans, creo que se llama, que es la que el papá se suicida y es una historia muy bacana porque es con asesinato, pero vos te puedes reír del cuento y es con posverdad y es con todo lo que quieras, pero es que entonces es una cosa muy densa, o sea, usted a Gabriel García Márquez lo puede leer, disfrutarlo sin necesidad de pensarlo mucho, o sea, usted lo puede pensar y yo creo que todas las cosas las puede pensar y encontrarle los significados que quiera, pero en esta
no puedes entrarle, como vos dijiste al principio, o sea, vos no puedes entrar acá desprevenido y coger esa vaina, no, tenés que decir, es que este es Borges, A mí me es que parece que hay una Pero- esto es cosa con así. Borges, sobre todo con este libro que me parece muy importante, es que en un párrafo es capaz de utilizar 72 palabras, todas muy largas y todas muy complejas, y que uno tiene que volver a leer el párrafo para entender qué es lo que está diciendo él ahí. O sea, yo les decía ayer por el chat que es un libro difícil de leer, o sea, difícil es porque vos lees un párrafo y vos no entendés, o sea, qué son este montón de referencias y de cosas y de qué, del pasado, del presente, del futuro, de juntar culturas y de cosas, y vos decís, pero ¿de qué me está hablando este man? Y volvés y lo lees y decís, jue madre, o sea, es una cosa, como dice Jaime, casi filosófica, y me parece súper potente, al final de cuentas, contar un cuento de ese sentido, pero me parece, les decía yo que me dio dolor de cabeza porque me da dolor de cabeza de verdad de lo que uno tiene que pensar para leer a este man. Bueno, eso pasa al principio. Uno ya cuando le bota la prevención, se hace más disfrutable. Me parece más difícil de meterse uno en el cuento de los inmortales. No sé si lo alcanzaron a leer, que es más Sí, 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 larguito, y es bastante denso, o sea, muy bacán. Pero es pero muy bacán. ahí era donde yo decía, cuando hablábamos antes de que este es un libro muy circular, porque muchos de los cuentos tiene una corriente por debajo donde te da una idea de los otros cuentos y se resume todo en el Aleph, porque en el Aleph donde vos estás viendo el círculo donde lo ves todo, esto a mí se me dio como una idea de una obra cubista en la que vos estás mirando un cuento, pero en el momento en el que estás mirando ese cuento, estás mirando otros cuentos. Entonces, cuando vos estás mirando el Sahir, por ejemplo, estás mirando el Aleph y los dos están hablando de cosas que te hablan de otros cuentos distintos sin nombrarlos, pero él no solamente te da unas referencias directas cuando habla de otros escritores y de pero otras obras. ¿sabes qué, qué veo yo? Que es que igual el man era muy repetitivo en lo que escribía. Entonces, no sé ni siquiera si estos cuentos los escribió para tenerlos realmente en un libro, si los escribió seguidos y dijo, estos van a ir aquí, o si simplemente son al azar y terminó encuadernando, pues terminó su editor o él mismo seleccionándolos para que llegaran allá. Él realmente no es que tenga una cantidad grande pues, de libros, sino que es la virtud con la que escribía, y seguramente, o sea, son tan pesados y son tan bien escritos que pues no hay manera de que tenga tantos, y yo me imagino que la exigencia de él mismo, pues, o sea, para con sus libros debía ser muy compleja. No sé si será su intención de que estuviera redundando sobre ellos, eh, pero sí, o Ah, sea, encuentra pero uno ahí. me están espantando a la clientela, hombre. No, No, todo El lo hombre, que no haya contrario, leído a Borges todo y lo nos oiga a ustedes contrario, va a decir No, no, pero es todo que lo no, no. si contrario. no le decimos a la persona que no haya leído Borges que se va a encontrar con algo que hay que pensarle, lo va a soltar como lo hiciste vos la primera vez. Y la única manera es que alguien lo rete a que vaya y se siente y piense. ¿A qué vale la pena? ¿A que Pero yo creo porfíele? que vale la pena con este libro, en la lecturabilidad, cuando uno lo baja pues por internet, dice que son 40 minutos los que uno es capaz de leer Este cuento, el este cuento. cuento, el cuento de la ley, sí, el cuento de la ley. Pero además, a mí encontrarme y empezar a buscar datos de Borges me parece una cosa increíble, que por ejemplo directores de los que hemos hablado, como Nolan, son fanáticos de Borges y además han inspirado las películas en los cuentos de Borges. O sea, él habla directamente de Inception y de Memento y dice, las dos están inspiradas en Borges y son grandes lectores de Borges. Yo lo que no sé es cómo traduce uno a Borges al inglés, porque me Dios parece mío. súper complicado un libro de Borges, o sea, sentarse a traducirlo me parece súper complejo. Y el otro dato freak del cine y Borges, que me parece una nota, es que el nombre de la rosa, Humberto Eco, le puso, hay un monje en el nombre de la rosa dedicado a Borges, El y es bibliotecario. el bibliotecario, que además es ciego como era Borges. O sea, este man hasta ahora
Inception, estamos hablando de unos añitos antes, tiene una influencia muy grande en el cine, no tanto de sus propios cuentos, sino de cosas que se han convertido de lo que este man escribió. Entonces es una Pero, influencia demasiado potente. pero es que qué tan Dos datos, cierto es, dos pero datos antes espérate de un que momentico, Álvaro. antes de que Álvaro los diga. No, ahí. Natalie Portman tiene un hijo que se llama Con Alep. Borges. No, Alep. No se sabe si tiene algo que ver con el cuento, pero se llama Alep. Alejandro. No, y un dato de fan y de la parte de ceguera de Jorge Luis es que estando en Europa se le acercó alguien y le dijo, yo soy su mayor fan, usted es para mí casi que un dios, y el man le dijo, ¿y usted quién es? Pues le dijo Jorge Luis, era Mick Jagger. Entonces llega Jorge Luis, no, usted también, llega y le dice, usted también pues, yo también o sea, también soy. lo idolatro, mejor dicho. El man era muy fan de los Rolling Stones y también de Pink Floyd. De hecho, que en su cumpleaños no pedía que le cantaran el Happy Birthday, sino que le pusieran la música de la pared. ¿Y qué tan cierto es que él se hubiera ganado el Nobel de Literatura a no ser de sus políticas? Sí, Entiendo sí, yo eso que sí. influyó dicen bastante. dicen que pesó mucho. Sí, seguramente. Pero, o sea, él realmente lo que hizo en algún momento fue que, o sea, él odiaba el peronismo y los militares tumbaron el peronismo. Entonces él les dio un guiño en ese momento a los militares, pues no significa que hubiera comulgado con ellos, pues de hecho los criticó más adelante, sino que nunca le perdonaron ese guiño inicial. No, y al principio el hombre se dejó manosear mucho por los militares, pues él como inocentemente, como pendejamente, como a lo Pelé, que lo invitaban a la casa presidencial y hay una reunión famosa que van Borges con Sábato y se toman fotos con Videla y hay una cena y no sé qué, entonces ya quedan como en la cabeza de la gente como apoyadores del régimen. Y lo mismo le pasa con Pinochet. Pinochet lo invita a no sé qué y él acepta. Y ya después él se va dando cuenta como que esta gente me está cogiendo de payaso para justificar. Y entonces ya deja de aceptarle las invitaciones y se aleja de ellos. Pero al principio sí. Pero sí, sí hay un cuento en este mismo libro que también muestra quizá un poquito de aceptación, si algo, hacia los regímenes de derecha con ¿cómo se llama? El Deutsches Requiem, que es el discurso que da este soldado nazi antes de que lo maten. Lo fusilan, sí. Benny, ¿de qué se trata la ley? Contémosle a la Pero gente, a ver si hay un resumencito, pues si somos capaces de ponernos de acuerdo. sí, yo creo que igual no nos preocupemos por hacer spoilers. No, mentira, sí. Sí, es mejor evitar el spoiler. Digo, no, Bueno, con spoiler. No, volvemos a decir lo mismo de siempre. Si lo quiere leer, pare. Pausa. sí, bueno. Sí. Igual, Vaya y lo lee. igual el disfrute con Borges, Sí. pues también es mucho el recorrido. Pero bueno, sí es mejor el que quiera leerlo de verdad, puede ir, se demora media horita leyéndolo y vuelve. Le pone pausa a esto. La cosa comienza con que Borges nos está contando que va a la casa de una muchacha que le gustó toda la vida, pero con la que nunca como que tuvo nada. Y el personaje principal es Borges, es él. Y se llama Borges en el cuento, pues y todo. Y el man va a celebrar cada año como la muerte de la muchacha, pues el Es el aniversario. cumpleaños. O sea, él después de su muerte va y celebra el cumpleaños de ella. El cumpleaños de la pelada cada año va. Con su papá y un primo de ella, un primo hermano. Y se encuentra con este primo que tienen una relación muy graciosa porque es de una hipocresía que yo pensé cuando lo leía, esta historia tiene que suceder en una ciudad grande y capital, porque los provincianos no manejamos ese tipo de hipocresías en las relaciones. Pues los dos saben que se caen gordos, pero se tratan con un respeto y un decoro que uno diría son amigos. Y ellos hablan, no, nos une una amistad de no sé cuántos años, cuando se han caído gordos desde el primer día que nacieron, pues que se vieron. Y después en un rato del cuento uno descubre que es que la muerta, que se llamaba Beatriz también, dato no menor porque es el mismo nombre de la del Dante. Beatriz. Es en honor a ella. Sí. Beatriz se escribía cartas picantes con nuestro amigo Carlos Argentino, con el primo que encontraba.
Entonces uno empieza a cogerle inquina a Carlos Argentino, además porque Carlos Argentino me parece que es como el típico intelectual pedante que no dice nada de fondo, sino que todo es una pretensión y un enredar a la gente en palabrería. Pero de hecho, Borges no tenía ni idea que él escribía, ni que era intelectual, ni que era nada. O sea, hay un momento, o sea, Jorge Luis simplemente dice que él iba 25 minutos. O sea, Beatriz murió en 1922 y él durante varios años iba solamente una vez, o sea, el día de su cumpleaños, y estaba 25 minutos escasamente, hasta que hay un día en que lo coge la lluvia y le toca quedarse hasta más tarde. Ese día se da cuenta a qué horas es la cena, y a la siguiente llega un poco más tarde y coge la cena. Entonces ya se empieza a quedar. A la siguiente lleva botella de coñac y así va. Eran el papá, el primo y él celebrando allá el cumpleaños de Beatriz. Entonces ahí es cuando él se da cuenta que el primo escribe. Cuando ya empieza a conversar y le da con la él. impresión de que no es que él sea muy bienvenido tampoco en la casa. Tampoco. Sí, tampoco. No es que él se invitó. Hay una muy Había buena, problema. me parece muy charra, hay una que me parece muy graciosa, es que este man, creyéndose solo, empieza a hablar con el retrato de Beatriz. Y casi que se le declara, pues, amada Beatriz, que lo que nunca hizo en vida se le declara. Y ya por allá lo llaman y bueno, y él va. Y al rato, al año, a los 2 años, no sé qué, en otra reunión anual, nuestro amigo Carlos Argentino le saca en cara y le dice, cuando quieras te dejo los retratos para que te le declares tranquilo a Beatriz, sí. No hay problema. Coge esa muerta y háblele. Converse con esa muerta y dele. No, me parece elegantísimo que no se lo dicen de frente ni en el momento justo, no. Esperan hasta por allá que pasen años. Oiga, yo no he leído nada de esto, pero tiene que haber mucha relación con el humor de Borges con Lelutier, ¿o no? ¿Será por el hecho de ser argentino o será porque a mí me parece que el humor de Borges es muy de eso? O sea, es muy brillante. Es muy brillante. Los desplantes de Borges eran famosos. Salía con unas cosas fenomenales. No, pues seguramente la argentinidad se nutre mucho de su propia cultura. Pues entonces yo creo que en un país donde venga Lelutier, obviamente es porque hay un montón de gente que ha venido haciendo cosas antes muy buenas. Entonces, bueno, toda la historia de las visitas anuales que se hacen y que este man va descubriendo que Carlos Argentino es escritor y todo, a pesar de que por dentro nosotros vemos que Borges no admira para nada la obra de Carlos Argentino, le parece un escritor soso. Porque algún día él le dice que si le lee un fragmento, le empieza a leer un fragmento y le parece lo más terrible del mundo, utilizando... Y Carlos Argentino está orgullosísimo de un montón de tonterías intelectualoides que no aportan nada, y uno ve el tedio que le da a Borges todos esos detalles pendejos. Pues. Sí, y casi que él dice que es todo forma y nada fondo. O sea, que cada palabra tiene explicación, pero no tiene ninguna, no es ningún conjunto. Bueno, hay algo muy teso aquí, es que uno dice, ¿esto para dónde va? Esta vaina para dónde va, pues, o sea, tanta palabrería, tanta cosa. Pero hay un momento como que uno dice, a ver, y exacto, y este cuento para dónde va. Dato más freak todavía es que hay una canción de un grupo que a mí me encanta que se llama Memphis La Blusera, un grupo de blues argentino que tiene una canción que se llama Sopa de Letras, que está dedicada al argentino, no a Borges, está dedicada a un intelectual que salió, a Carlos Argentino. Y para que la oigan, para que la busquen, se llama Sopa de Letras y es la historia de Carlos el Argentino. Yo con un amigo argentino que tenía acá, pues todavía lo tengo, pero ya no está acá, se devolvió para Argentina. Que esperamos que nos vea. Sí, ¿quién quita que nos vea? Me acuerdo que llegábamos a las fiestas de la empresa y nos hacíamos la siguiente reflexión. Nosotros decíamos, uno llega a una fiesta canadiense, pues de una empresa canadiense, y uno dice, uy, esto va a estar bomba, porque desde que vos entras, la decoración, todo está preparado de tal manera que hay luces, música, disfraces. O sea, digamos que era el día de San Patricio y no faltaba sino el propio y mismísimo San Patricio a la entrada, porque todo está decorado con cosas de San Patrick, de Irlanda, banderas, cervezas irlandesas, o sea, todo está súper perfecto. Pero vos te sentás en la fiesta y es la misma fiesta de siempre. Y es como que no hubiera nada. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí estamos. Y no pasa nada y como que nadie está realmente contento de fondo. Y nos pasó también en Halloween, o sea, como mucha forma,
pero de fondo como que faltaba. Bueno, pero vamos al fondo es del... más o menos lo que ocurría en Oiga, el qué libro. Hasta ahí paréntesis vamos más en... grande, güey. Yo pensé que Sí, eso iba para una estamos historia lentos en buenísima. Yo No, estaba esperando el pero desenlace. No, el hecho de que... Mira cómo enlazó de bien con este pedazo del libro. Ese pedazo del libro no dijo nada, no decía nada. Uno era, ¿qué pasa aquí? No, pero Yo sí, me mucha imaginaba que el forma... amigo argentino había ganado la lotería y se había conseguido una modelo. Pues no terminamos en nada, no finalizó en nada. No, en Y el tal hecho como de que era Carlos mucha Argentino. forma Como Carlos Argentino. hicieron fondo como Carlos Argentino, el primo. Bueno, vale la referencia. Entonces, hay un momento donde en una conversación de Borges con Carlos Argentino le deja ver, le cuenta una cosa que es como muy privada para él y muy especial. No, aún no. Yo creo que es interesante decir que Carlos Argentino ya tenía su libro casi listico y él le dice a Jorge Luis, tú me puedes ayudar a conseguir el prologuista. la persona, el prologuista, que era un amigo de Jorge Luis Borges, y este man ahí mismo se hace esa cosa en la mente y dice, ¿cómo me voy a salir de esta vaina? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a mentir a este man? Y él le dice, listo, ok, sí, no hay ningún problema. Y se dejan de ver y se dejan de hablar y se dejan de hablar durante 6 meses. Y a los 6 meses él lo llama y le cuenta lo que Ben iba a decir. Que no sé bien cómo enlaza Carlos Argentino la conversación, pero termina confesándole que él una vez se quedó en el sótano mirando un punto fijo y pero es porque le van a tumbar la casa. Yo vuelvo. Porque le van a demoler la casa. Yo vuelvo, sí, exacto, yo vuelvo. Lo que pasa es que Carlos Argentino, o sea, la conversación que ellos tuvieron la tuvieron en un bar. ¿Listo? El bar era al lado de la casa de Carlos Argentino. Tomando leche, una confitería, ¿no? Era un bar. Listo, entonces, estaban allá en el bar. Allá le dijo que necesitaba ese favor. A los 6 meses él le da una llamada a Jorge Luis Borges y entonces Borges, hijo de puta, perdón, aquí con la palabra, demonios, demonios, dice nuestro amigo, este man me va a reclamar que la persona, entonces él de entrada le dice, pues el tipo está llorando al otro lado y él le dice, pero, o sea, no, tranquilo, o sea, yo hice todo lo posible, pero no se pudo, tal cosa, yo te ayudo con alguien más, pues cualquier vaina, y él le dice, no, yo no estoy llorando por eso, estoy llorando porque es que los dueños del bar nos pidieron la casa y no voy a poder terminar el libro. Y el man, ¿cómo así? Pues, ¿qué tiene que ver que no puedas terminar el libro con tu casa? Es que sí, es que resulta que yo para terminar el libro tengo que ver una LEP. Y este man no entiende nada, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sí, es que lo que pasa es que en mi casa, en el sótano, en la 19ª escala, o sea, cuando yo estaba pequeñito, me caí y cuando me levanté, vi una LEP. Entonces ahí es donde lo enlaza y él ahí... él es pues, donde va a inspirarse para sus libros. Sí, la musa. Él necesita ese LEP para terminar el libro. Y la cosa es que Carlos Argentino lo invita a su casa a que conozca la LEP. Entonces ahí hay una parte muy bacana y es porque él le da algo de tomar y este man se siente maluco y dice, este man me está envenenando. Lo manda a bajar al sótano y lo manda solo y el man se imagina que lo va ya Borges le va a hacer dijo, de todo allá, que lo van que lo van a encontrar muerto, que ya está envenenado. El silencio le dice que vaya a la 19ª escala y cierra y no se ve nada. 19ª. Y entonces una vez él baja las 19 escalas, efectivamente ve en los crucecitos de las escalas, pues a donde se cruzan todas las líneas, ve un puntico blanco. Y en ese puntico blanco se centra él y efectivamente ve la LEP. Y se queda ahí maravillado viendo el Aleph y tiene un momento como de trance. Y el Aleph es... El Aleph es el todo y es a la vez nada. Es una circunferencia de unos 2 o 3 centímetros de diámetro. Donde está el universo. La mirada y te quedas ahí petrificado viendo y pasa por vos la biblioteca de Alejandría completa al derecho. O sea, la autora de Harry Potter es una boba al lado de Borges en cuanto a magia y a estructura y a todo esto. Es impresionante porque es que ese momento
Además está de la descripción de ese momento, la acaba de hacer el señor Borges de este grupo, el señor Jaime Alzate. Es impresionante cómo llega a ese momento. O sea, uno se la termina imaginando Uno de una siente lo que manera. él siente. Uf, es un momento muy importante, pues tanto que le da el nombre al libro, pues cierto, pero es el momento de ese cuento. Y Y ahí el hay cuento otra, termina, dale. dale, dale. No, que hay unas cosas muy bacanas, es porque él puede ver cosas generales, pero también puede ver cosas muy particulares y sentirlas. Y dentro de las que ve a su Beatriz. Entonces, que es una de las cosas que obviamente a él le debe llenar más. Y es de las que más recuerda. Pero también ve las cartas que se escribía con su primo, Y ahí es cuando ve las cartas que se escribía con su Obscenas. primo. Sí, es correcto. un poco subidas de tono. De Pero las bueno, y cosas poco agradables que hay en la vida es ver una carta obscena de la muchacha que a uno le gusta con el tipo que a uno le cae mal. No creo que podría ser prefiero nada más cerrarla mal, y no sí. leerla. Pero No, bueno, entonces este Aleph era el premio de la película de Highlander, que al sí, final cuando quedaba uno solo, quedaba con todo el conocimiento del universo. Total. más o menos. Entonces cuando vuelve y entra Carlos Argentino y le dice que si lo viste, él no le dice nada y él le dice, no, tú te debes ir a descansar, tú te debes ir a la casa de retiro, que pues como a tu finca de retiro te debes ir. Y él se guarda toda esa información para él se guarda que él lo vio, él se guarda todo lo que vio y todo lo que encontró, y al otro simplemente lo despacha, y para mí lo despacha como si fuera, como usted está demente, usted está Pero no completamente le quiso dar la demente. victoria. Sí, No, para nada, no le dio la victoria, pero y hay un No, tiro, pero y no. hay un tiro fenomenal. El final es este man contando qué pasó con Carlos Argentino y qué ha pasado en estos últimos años. Y el man dice que Carlos Argentino efectivamente terminó su libro, lo mandó a un concurso prestigiosísimo, digamos el Nobel por decir algo, y dice que el libro era malísimo, pero que todos los críticos lo aclamaron y le dieron el premio. el segundo puesto, le dieron el segundo puesto. Y Y que que él, él también Borges, había había participado. mandado uno de él y no quedó entre los 85 seleccionados. No, nadie votó por él. Me parece una burla y una crítica a los premios, pero fenomenal. Buenísimo. Yo les hago un paréntesis en una cosa. Nos vamos a quitar, yo creo que 20 o 25 seguidores con este comentario que yo voy a hacer Uy, de machista, va a los ser muy 30, machista. de los 32. No, no voy a hablar de machismo, pero los argentinos Eso me lo están en dejan una a... escala distinta, ¿o no? Están en Pero una escala distinta al resto de Sudamérica, creo yo. O sea, estos manes tienen futbolistas, músicos, escritores, papas. papas, la ciudad. O sea, es una La escala, papa yo no creo era de que Perú. no, la papa era de otros lados, pero Ah, es no, que el Papa. son una El cosa papa, el papa. completamente distinta. Pues la cultura, la Sí, música, el pero es que tango, es otra historia. Pues es el de país más hecho, Buenos europeo de los Aires, de nosotros, pues. claro, pues Buenos Aires, Nueva York y Londres en una época fueron pues ese momento, pero yo creo que están en una escala completamente distinta. En el cine, pues yo creo que están por fuera de competencia con el resto de Latinoamérica. Yo no creo que haya otro país que tenga esa riqueza cultural que tienen los argentinos y que se sientan orgullosos de ella tan grande como la tienen. No, Pero total, es tiene que tiene su porqué. Argentina hasta 1930 fue una de las grandes potencias del mundo, realmente, y por eso fue que Sí. tanto migrante de europeo llegó allá, porque realmente era el único país donde podían estar ellos, o sea, que se iban a venir, pues, o sea, realmente los No, países andinos no les ofrecían nada. yo creo que influía mucho también el clima. O sea, que También, tenía las estaciones como la tienen los países europeos, a diferencia de los países tropicales del resto de Latinoamérica. O sea, Bueno, vos no te... influye mucho también que la educación es gratuita. Entonces los niveles de alfabetismo en Argentina han sido durante todo el siglo XX y pero también todavía pues, pero muy la superiores. inmigración que hubo y la calidad de la inmigración que hubo allá tiene mucho que ver. Bueno, Pues el sí, inmigrante muy que llega a judíos. Argentina, llega con una mano adelante y otra atrás, como ellos mismos dicen. O sea, no es Pero muy educada tampoco. Simplemente, si hay un ambiente como muy igualitario. Pues en 1900, a pesar de que hay pobreza y hay de todo, hay una, sobre todo Buenos Aires, pues,
hay una cohesión como de un mismo país, cosa que nosotros no tuvimos, ninguno de Pero no hay nosotros. una, pero A yo ver. creo, yo ahí he sentido que eso no es tan cierto. O sea, hay una diferencia muy grande entre la El de gente de Buenos las Aires y el Pampas, resto. no, y entre los tanos o los descendientes de los italianos o los descendientes de los judíos con los nativos, digamos, Sí, sí, que son dos había países antes ahí. distintos. Buenos Aires es un país casi que en sí mismo y el Chaco y Córdoba y otros no tienen esa riqueza que tiene Buenos Aires, Pero pero tienen al fin otras. tienen otras. Cuando uno se encuentra con alguien de Mendoza o de cualquier Sí. otra ciudad diferente, es mismo lo que le dicen a uno, mucho gusto, me llamo Carlos, no soy porteño, ¿eh? Mm, O sea, como no te vas a hacer una mala imagen de mí. sí, O sea, hay sí, una No rivalidad me bacana. juzgue. Y si vamos a hablar de riquezas culturales y todo, por ejemplo, en Rosario, pues de Rosario vienen unas lumbreras fenomenales, sí, además de total. humoristas y Sí, pues No, y también hay otros países, por ejemplo, en México hay una riqueza cultural y social muy grande, quizá de la misma, no del mismo nivel, pero sí de la misma variedad no, o no, pero más variada. es que la la Son muy mexicana está muy diferentes enraizada en esos en principios de esa cultura. México, pero en cambio la Argentina tiene esa primero, después tiene otra, después la de los 30, después tiene otra en los 80, a pesar de otros procesos y otras cosas, y fue mucho más continua. La mexicana no, yo creo que no llega a tener esa continuidad en la historia como la tiene la Argentina. Eh, y en muchos aspectos son esos, o sea, en muchos aspectos de cada una de esas pasiones que tienen los argentinos, y en este caso Borges, que es, yo creería lo que hablábamos al principio, el gran estandarte de la literatura argentina, tiene una dimensión distinta, creo yo, que el resto de Latinoamérica. no, y hay mucho escritor muy bueno, mucho, hay Sí. varios muy buenos. No, y ya hemos hablado, hablábamos cuando hablábamos de Asterix y Obelix, hablábamos de los cómics de los argentinos también, y también tienen muchas cosas que Sí, solo se han dado allá en ese sentido. sí, 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 un personaje como alcanzaron a Mafalda desarrollar solamente se demasiadas puede dar allá. industrias. Sí, tienen muchas industrias y eso es lo que terminaron exportando, la industria de lo que ellos son, o sea, los publicistas en el mundo son argentinos. sí, y nosotros hacíamos el chiste hace poco, pues, en una reunión que los argentinos se deben hablar entre ellos mismos y decir, ve, mira, no tenés que saber nada, con que seguís hablando argentino, se la compran toda. No tenés que saber de publicidad ni saber nada, llegas con una pinta bien loca, con acento y ya, director creativo. Hemos conocido varios de esos y no solamente argentinos. Deje así. Oiga, bueno, ¿cómo termina pues el libro? Hagamos el spoiler. Ya, No, acuérdense, ahí pausa. termina, no, ahí termina el cuento, ahí termina el cuento. Este man termina diciendo cómo finaliza la historia, que Carlos Argentino, ¿cómo es el apellido? Denaire o Dondaire, o no sé, que termina pues muy premiado y muy reconocido y todo, en tanto que él no. Pero lo otro es que, Daneri, lo otro es que él Daneri. nunca, Daneri. lo otro es que como en Zaire, como en el Zaire, él nunca se quita tampoco esa obsesión. Y eso va en los libros del Aleph o en los cuentos, está esa obsesión por cosas o por personas. Y ahí es donde yo me refería a que vos lees todos los cuentos y hay como un hilo conductor de uno a Sí. otro sin que sea evidente. O sea, no sé si fue que yo los estaba leyendo de una manera que me refería a los otros, como de una manera muy metafísica, no solo por descripciones, sino, por ejemplo, el Zaire es muy reminiscente del Aleph, como que tiene porciones el uno del otro. Sí, no, y yo creo que hay también metido en el Aleph y en el Zaire está Dios, aunque él sea ateo, pues, o sea, es como esa intención o de lo divino o de lo que va más allá. Cuando vemos el primer cuento, ¿cómo es que llama? El Los de... El Inmortales. inmortal. No, no el Inmortal es el primero, perdón. Sí, sí, Inmortales es sí. muy bueno. Uf. No, el que es la referencia... Pero es que el inmortal te mueve todo el tiempo. O sea, las referencias no son las referencias.
y te habla de los ignorantes, y los ignorantes son los dioses. Y la ciudad que creías que era la ciudad de los dioses era simplemente una burla, cuando la ciudad de los dioses eran las cuevas. O sea, ese libro sí te mueve mucho por todos los lados. Y eso es lo que él hace todo el tiempo, ese estilo de cosas, ese estilo de escritos. A mí me gusta mucho que te hace sentir erudito a vos. O sea, uno leyendo a Borges como que entrara en su mundo. A mí me gusta que te hace sentir cosas, que te hace... Te lleva a otro planeta. Sí, como que vos estás ahí conectado y estás sintiendo unas cosas que son muy raras, además, que son extrañas. Ahí haciendo una referencia a ese momento que les decía de descripción que estábamos hablando ahora, hay un momento de una película también inspirado en Borges, porque este man lo quería mucho, Nolan, y es Interestelar. El último momento de Interestelar, ¿se acuerdan ese momento en la biblioteca, él viéndola a ella desde el otro lado a la hija? Dice Nolan que está inspirado en esa visión de la LEP. O sea, que realmente la influencia de este man es muy poderosa en un tipo como Nolan, pues que ya hemos hablado que tiene 3 o 4 películas que están basadas en pedazos, no en la película, no en el cuento completo, sino en pedacitos que Nolan leyó de Borges. Sí, en elementos de eso. En el concepto, exacto, en el concepto. Es que eso es lo que está lleno en los libros, también están llenos de eso, de conceptos. Ahí volviendo a la LEP, o sea, aquí encontré una nota que había puesto que se me había olvidado que es muy bacana, es un punto que contiene todos los puntos. Esa es la definición de Aleph. Pues para él. Sí, es el todo encerrado en un punto. Y es casi como hablar del Big Bang. No, ¿Sabes de qué me acordé? Me acordé mucho. Hay un efecto, o sea, que hubo algo en la universidad que hice con Wembley, uno de los compañeros pues, de la universidad. Hicimos una película experimental de esas que se llamaba Surrealismo Onírico, que era simplemente coger la cámara y hacerle un zoom sobre la misma sobre el mismo televisor. Entonces se hacía una LEP, era el todo dentro del todo. O sea, vos veías entrar esa vaina y se metía y se metía y se metía y nunca terminaba. Yo creo que esa es la misma sensación de una LEP. Un saludo pues a Wembley, que es fiel. Fiel seguidor. Fiel seguidor de este. Ojalá no lo hayamos perdido con el comentario argentinísimo tuyo. Sí, pero es fiel seguidor y siempre está pues muy pendiente y nos escribe y está muy pendiente pues de los 3 calvos y medio, hombre. Un saludo a Juan Gonzalo, donde quiera que esté. Oiga, mira qué buena frase. Pues? ¿Ah? No, quiero dar una frase de Borges, de las tantas que tiene que son muy buenas. Bueno, 2. Esta es una. Solo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece. Me gusta muchísimo. Y hay otra que una anécdota, cuando Vargas Llosa va y lo visita, Vargas Llosa se queda impresionado de lo austero que es el apartamento y la habitación de Borges. Pues Vargas Llosa se imaginaba una cosa pues muy pomposa, dado que el tipo pues nunca fue de clase baja y que era porque Vargas Llosa es otro nivel. O sea, Vargas Llosa está con la Presley, sí. Sí. No, Vargas Llosa pues le falta un pelo para ser de la realeza. Sí, total. Entonces dice, vive usted, esto le dice Vargas Llosa a Borges, vive usted prácticamente como un monje. Su casa es de una enorme austeridad, su dormitorio parece la celda de un trapense, realmente es de una sobriedad extraordinaria. Ante lo que Borges le responde, el lujo me parece una vulgaridad. Y lo dejó. Tengo otra, despidamos esto con anécdotas de este man. Tengo una acá que dice, un joven que lo tenía que ayudar en algo en alguna universidad, lo iba a mover. Como él ya estaba muy ciego, lo tenía que desplazar. Entonces el joven llega y le dice, disculpe, maestro, pero soy peronista. O sea, como él era completamente antiperonista. Entonces él le dice, tranquilo, no se preocupe, yo también soy ciego. Qué buena, qué buena. Oiga, ¿pero tienen algún saludo para terminar? Cuenten a ver, saludo. Álvaro tiene uno. Yo tengo saludo a nuestra Pero muestra el saludo, muéstrelo. Amiga
María, del regalo del cumpleaños, Orgullosamente machista. orgullosamente facho desde el 72. Gran regalo, hizo parte de las celebraciones. Muy bien, de las fiestas patrias que tuvimos. Sí, En sí, este, Oiga, en este sí. programa somos tolerantes con todo tipo de punto de vista, aún los peores, como los de Sí, Álvaro. pues tan peores somos que le vamos a mandar un saludo al doctor Diego Cardona, que en el programa que hicimos con él es de los programas que menos vistas hemos tenido en el último tiempo. Entonces le pedimos que por favor promocione el programa a través de sus propias redes para ver si suben las vistas del programa con Diego. Yo no sé si fue el tema del programa o el invitado, pero lo que O el generamos pues invitado, fue seguramente el una... invitado. Seguramente. Y muy buenas vistas, hombre, del programa de Asterix de la semana pasada. Muy rico estuvo y muy buenos comentarios de la gente hablando de Asterix. Mucha gente nos escribió por ahí, nos escribió en las redes que no lo conocían y que lo estuvieron buscando para conocerlo, que es muy chévere Yo creí también. que era de dominio público. No, yo Hay también. muchas cosas que creemos que son de dominio público y no lo son. Y Una no cosa tanto. importante antes de despedir esta vaina, el que nunca haya leído Borges, desde este libro puede comenzar con el cuento de Emma Sue, de Emma, que es, yo creo que puede ser el menos denso de todos, es corto y es, o sea, Es se con va a un reír final bastante, sabroso. bastante. No, todos los Oiga, cuentos son muy agradables, Todos son muy buenos. pero hay que sentarse con No, intención de hacerlo y no con intención de verse. no se deja leer con música, no se deja leer con música, no fui capaz, me Sí, tocó sí, apagar O la calladito. haciendo música. la pero tarea. ¿era o haciendo reggaetón la o qué tarea. música No, tenías? no, yo pongo musiquita normal. La Pues, hora de para los adoloridos, de sí, fondo. pero este no fui capaz con música. Oiga, yo tengo un saludo muy especial, hombre, a una persona que pues en un momento ha sido muy importante para este grupo, que desafortunadamente dentro de su delirio piensa que su hijo tiene ternura y es al papá de Álvaro, que en el encuentro que tuvimos pues Don en Luis. Miami, dijo que su hijo era una persona muy tierna. No, No, que no, él no. Estoy de Eso no acuerdo. fue lo él que conoció dijo. la Las Él palabras no cuando fueron conoció, eso. nació. claro, Cuando yo conoció nací, la ternura, que cuando no, que y conoció la obviamente ternura con pues Álvaro. todavía no me conocía bien Y que en después ese la momento. desconoció Sí, completamente. O sí, y sea, la a No, partir pero de desheredó. ahí, Álvaro provoca mucha ternura ahí donde usted lo ve. Aún pero hoy, aún hoy. sí, a uno. Pero bueno, un saludo pues Ternura de tirarlo por el balcón. Saludos. para el papá de Saludo Álvaro, a, un saludo, hombre, que estuvimos en una conversación con él muy rica en Miami y es de los más fieles seguidores pues de este grupo confirmado. Y con Señores, este tema los va a amar a ustedes aún más. Total, bueno, total. sean muy Bueno, felices. señores, chau, nos chau. vemos. Chao, chao, Acarus.